esfuerzo, lo que denota un gran interés por lo que nos tiene que contar el profesor. También quisiera agradecer a la organización que me hayan invitado a presentar a tan ilustre invitado, del que además esta mañana, cuando estaba leyendo su currículum, bueno, una síntesis de su currículum que tiene exactamente 2 páginas, estaba intentando seleccionar, ¿no?, aquellas aportaciones más relevantes para poder presentarle adecuadamente, y realmente ha sido una tarea muy difícil porque todo lo que pone es relevantísimo. Para quienes no les conozcáis, el profesor Justo Bolecchia es catedrático del Departamento de Filología Francesa de la Universidad de Salamanca. Además de docente e investigador, es también un escritor renombrado con una gran trayectoria. En su labor docente ha destacado con numerosas distinciones de universidades y también de la Unidad de Evaluación de ANECA, si no estoy equivocada, con desempeño excelente. Remarco esto en primer lugar porque me parece que la labor del docente es la labor de aquella persona que ha adquirido tanto conocimiento y que luego lo ha sabido transmitir, que su labor va mucho más allá del conocimiento mismo. También cuenta con numerosos artículos de investigación, libros de ensayo y también diferentes obras de diferentes géneros literarios, poesía, narrativa, relatos, etc. Bueno, me he olvidado muchas cosas seguro, pero he intentado resumir lo máximo posible. Entonces, si Justo tiene a bien, me gustaría que esta sesión, yo introduzco simplemente el título, hago un par de preguntas y después dijéramos de su intervención, que fuera interactiva, ¿no? Y después dijéramos de todo lo que nos tiene que aportar, que seguro que será mucho, y todos aprenderemos de él al finalizar esta sesión. La primera cosa que me planteaba cuando he visto el título tiene que ver con el título de la sesión, que es Escritores de origen africano en lengua española en España y su obra Los pioneros de un género literario. Entonces, en la misma línea que comentaba además Justo esta mañana, de interrogarnos acerca del significado cultural, ¿no?, de las palabras, me interrogaría acerca del significado de origen africano, de origen, ¿no?, que entendido en la acepción española es origen tanto de dónde procedes, no solo de dónde procedes, sino también de la familia, ¿no?, del origen de la familia de la que procedes. Por tanto, cuando hablamos de escritores de origen africano, hablamos de los inmigrantes que vinieron en un momento dado, vinieron a España, o también hablamos de los afrodescendientes, ¿no? Esto como primera cuestión, ¿no? Si hablamos de esa obra, tanto de los que vinieron como de los que ya nacieron, dijéramos, aquí. Eso por una parte. Y luego, cuando hablamos de género literario, la primera cuestión que se me plantea es: ¿existe un género literario único? Y si es así, ¿cuáles son sus características? Así que, sin más. Buenas tardes, damas y caballeros. Podría decir buenas tardes, damas y damos, o caballeros y caballeras, por aquello del lenguaje feminista, el lenguaje no sexual. Siempre que me hacen una pregunta como la que acabas de hacer o las que acabas de hacer, me paro a pensar. Escritores de origen africano o escritores afrodescendientes. ¿Existe África? Es la primera pregunta también. Y si existe África, o si existen estos escritores de origen africano que han nacido en África, han crecido allí, se han curtido allí, ¿cómo son africanos? ¿En qué son africanos? ¿En el simple hecho de ser negros? ¿O en hablar una lengua africana? ¿O en conocer las culturas africanas? Es decir, creencias, brujería, mitos, leyendas, forma de comer, gastronomía, forma de vestirse,
forma de matar, forma de curar las enfermedades, todo ello dentro de un contexto africano. O sencillamente hablamos de escritores de origen africano porque dicen que son africanos. ¿Africano es una nacionalidad? ¿Existe un fondo cultural común para todos los africanos? No existe. ¿Existe un africano capaz de enumerar lo que he dicho? Es decir, aquellos elementos que le identifican o con los que se significa en este mundo como africano. ¿Es poseedor de esos elementos? Porque si es poseedor de esos elementos, a la hora de escribir, la persona que lea se enriquecerá con esos elementos. Pero si no es poseedor de esos elementos, el lector, cuando le lea, estará leyendo a un escritor español, un escritor gallego, un escritor de cualquier otro continente, menos africano. Entonces, en ese primer grupo todavía hay escritores africanos, de origen africano, porque aunque tengamos muchos la nacionalidad española, no nos consideran como escritores españoles, sino escritores ecuatoguineanos, de origen ecuatoguineano, mucho, o camerunés, de origen camerunés, o senegalés, de origen senegalés, pero nunca como escritor español, porque todavía la nacionalidad española va a la par con el color de la piel, todavía. Entonces, escritores afrodescendientes, vamos a incluir aquellos muchachos y aquellas muchachas, digo aquellos muchachos y aquellas muchachas porque la sociedad actual tiene tendencia a decir aquellos muchachos y muchachas. Es incorrecto decir aquellos muchachos y muchachas, porque sería aquellos muchachos y aquellas muchachas. ¿Vale? Bien, digo esa precisión, porque lo vemos muchas veces, incluso en los escritos académicos, los hombres y mujeres. ¿Es correcto decir los hombres y mujeres? No. Los hombres y las mujeres. Bueno, no estamos en la facultad, no os preocupéis. No os preocupéis, no estamos en la facultad. Es la vena, ¿verdad? Sí, formación profesional. Sí, de formación total. Entonces, estos muchachos y estas muchachas afrodescendientes que escriben, que han nacido aquí, que han crecido aquí, que han vivido aquí, que escriben teniendo en cuenta su acervo cultural, teniendo en cuenta su experiencia, su realidad empírica. No van a escribir como lo pueda yo hacer, como lo pueda hacer mi hermano mayor Inongo Vimacone, como lo pueda hacer Paco Zamora. ¿Por qué? Porque hemos crecido allí, hemos nacido allí y hablamos nuestra lengua, etcétera, etcétera. Los que han nacido aquí, han crecido aquí, hablarán la lengua que utilizan aquí. Y eso hace que incluso ellos se les considere escritores de origen africano. Bien. La otra cuestión era el estilo. Es decir, estos escritores, tanto los que nacieron allí y luego por las circunstancias de la vida se han visto obligados a emigrar y a venir aquí, y los que nacieron aquí, que son nuestros hijos, nuestros nietos, ¿han descubierto un estilo, un género? No. ¿Por qué? Porque los géneros literarios, llámese poesía, llámese novela, llámese relato, llámese, etcétera, ya existían. Los utilizamos para, digamos, explicitar nuestros demonios, nuestros traumas, nuestras taras. Utilizamos poesía, relatos, novela, cuento, etcétera. Pero no hemos creado ningún género. Quizá lo que sí podemos decir es, encontramos en esos dos grupos un discurso, digamos, que revela el contexto africano violentado.
y intentamos de alguna manera entender por qué nuestro contexto africano está tan violentado. Y recurrimos al pasado idílico de nuestro hábitat cultural para entender por qué nuestro contexto actual africano está violentado y por qué el contexto actual para estos afrodescendientes también está violentado, debido quizá a lo que consideramos como conductas racistas, xenófobas. La mujer no era Rebecca Greenspan. Rebecca Greenspan es la secretaria general ahora, ¿no? Ha recibido el doctorado honoris causa por la universidad el mes pasado. Yo se lo pregunté al anterior. Yo, ¿por qué no está Guinea Ecuatorial en la hispanidad, en esta sociedad? Dice, es que no lo ha solicitado. Si no lo solicita, no puede estar. Dice, todo país lo solicita. Guinea, para estar en la francofonía, tuvo que solicitarlo. Para estar en la lusofonía, también tuvo que solicitarlo. Para estar en esa sociedad, en la hispanidad, hay que solicitarlo. Dice, hasta ahora, Guinea no lo ha solicitado. Es la respuesta que me dio. No lo ha solicitado. Bien. Fijaos, todo eso me ha llevado tiempo, Me ha llevado tiempo. Fíjate. Entonces, estamos hablando de Guinea Ecuatorial. Los productores. Fíjate. Les he dicho que había 102 escritores. Fíjense. Ángela Nzambi, Guillermina Mecuí, José Fernando Ciale, Joaquín Bomío, Antonio Aguita, María Ansue, Paco Zamora, Recadero Silevó, Aurelia Bestué, Mayra Rondo, arriba con una media cara, Juan Tomás Ávila Laurel, Juan Manuel Davis, César Brandon, Maximiliano Nkobo, Trifona Melipea, ¿cómo se llama esta? René Sipi. Hay unos ojos ahí, creo que será Justo Bolequia, Donato Ndongo y un largo etcétera. Esos serían los primeros, es decir, los de Guinea Ecuatorial, es decir, los que ya tienen una academia, un reconocimiento. Luego tenemos Camerún. ¿Por qué? Porque es un país próximo y escriben directamente en español, no traducción, no directamente. Tenemos a Inongo Vimacomé, tenemos a Bonio Fogo, tenemos al que vive en Cataluña, Roland Fuso, conozco a algunos, Liman Boscha le conozco, etcétera, conozco a bastantes, las chicas también. Entonces, digo, mira, si vamos a hablar de eso, vamos a ponerle imagen. Hay que ponerle imágenes a las cosas. Hasta ahora se ha... No, pon imagen. Que el lector sepa quién eres, que te ponga imagen. Entonces, estos serían los saharauis, muchos más, evidentemente. Entonces, cuando leemos a los saharauis, encontramos unos escritores cabreados, dolidos, preocupados por su vida, por su presente, porque están atrapados en este no país para algunos y país para otros. Eso es dolorosísimo. Al igual que nosotros tenemos un espacio violentado, ellos también viven un espacio violentado. Y vienen a España a contarnos sus peripecias, sus difíciles momentos. Y lo cuentan en poesía, lo cuentan con el teatro, lo cuentan con la novela, lo cuentan con los relatos, lo cuentan incluso en sus bailes, etcétera, etcétera. Luego tenemos Marruecos, país próximo. Fijaos, Marruecos es el país africano con más institutos Cervantes, 7. El África Negra, toda el África Negra, solo tiene un aula Cervantes, que está en Dakar. Aula, no instituto. Aula Cervantes, está en Dakar. No, ninguna otra parte. Pero Marruecos tiene 7. El Instituto Cervantes, ¿saben ustedes qué es? Es la institución oficial que vela por el español, que difunde el español, etcétera, etcétera. Solo un aula. No tiene el rango de instituto en toda el África Negra.
Y resulta que en el África Negra hay más de 1 millón de estudiantes del español. Y no tienen Instituto Cervantes. Nadie les apoya. Camerún, por ejemplo, en sus 4 universidades públicas se hacen estudios de filología hispánica. Pero nadie les apoya. Ni el Cervantes, ni la Real Academia, nadie. Y Camerún tiene, según mis datos, además ellos lo saben, se lo enseñé al director del Cervantes cuando estaba de director el profesor de la Universidad de Salamanca, Víctor García de la Concha. Había 62 doctores en estudios hispánicos en Camerún. 62 doctores en estudios hispánicos. ¿Cuántos hay en Guinea Ecuatorial? Doctores en estudios hispánicos, 2. Se supone que tendría que haber más en Guinea Ecuatorial. Pero no, hay más en Camerún. Los que enseñan el español en Estados Unidos, en Canadá, son o cameruneses, o ganeses, o costamarfileños, no hay guineanos. Entonces, a este ritmo, Camerún, Gabón, etcétera, acabarán siendo los países con mayor producción literaria, porque cada vez son más los escritores de Camerún, Gabón, Senegal, Ghana, Costa de Marfil, etcétera, que escriben en español y van escribiendo poesía, relatos, cuentos, que escriben en español, que no son ni del primer círculo ni del segundo, es decir, ni de Guinea Ecuatorial ni la República de Sahel, ni de los países fronterizos, Camerún, Gabón, Marruecos, Túnez, no. Los de otros países, tercer círculo. Los que no tienen el español ni como segunda lengua, lo aprendieron como lengua extranjera y resulta que ya escriben directamente en español. Como por ejemplo, tenemos allí a Agnès Botón, tenemos a Mbarengom, senegalés, está aquí, tenemos a Nicole, que es de Congo, acaba de publicar su obra, se titula La Última Esperanza, se presentó el día 28 de septiembre en Madrid, el pasado. Tenemos al profesor Jean Arsène, de Costa de Marfil, y tenemos a Dorothy O'Darcy Wellington, en Canadá, de Ghana, pero enseña español en Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso nos lleva a una cuestión. Escriben en español, publican en español, se expresan en español, comen en español, se acuestan en español, cocinan en español. No voy a seguir, para que no digan ustedes que digo palabrotas. Ignoran absolutamente que alguna vez en África se intentó crear un sistema ortográfico. Fíjense, existen algunas escrituras africanas. La escritura Bai, Mende, Loma, Bele, Bassa es de Camerún. Bahum, Camerún. Oberio, Caime, Bete, Yuca, Nsibidi, etcétera, etcétera. Les dije al principio, si el escritor no tiene nada que aportar, si el escritor de origen africano no tiene nada que aportar al lector español, si el lector que lee esas obras no aprende nada, dice, me interesa. Porque formé, te culturicé, te di cultura, te alfabeticé, y ahora vienes al mío, ¿qué me traes? ¿Me traes lo que yo te di? Sí, no me interesa. Tráeme algo nuevo. Lo digo por una sencilla razón. En el año 70 yo llego a la facultad, en Madrid, único negro, una sala grande, entra el profesor, todos blancos, profesor, los estudiantes, el único negro, un blanco perfecto. Entra el profesor, yo acabo de salir de África y claro, nada más entra el profesor, de pie. Yo, de pie. Y claro, blanco perfecto. Se sienta el profesor y dice, ¡tú! Y claro, me había visto. A lo mejor si no me hubiese levantado, para ponerme de pie, dice, entre todos los blancos, el único que se puso de pie el negro, pues ya me ha visto. ¡Tú! Digo,
tú, le digo a uno. No, tú. Digo, no, tú. Sí, otra vez de pie. Hombre, yo era educado. Un profesor te dice, hombre, de pie, no ahora. Oye, tú, justo. Una falta tremenda. ¿Cómo te llamas? Me pregunta él. ¿Cómo te llamas? Justo. ¿Qué? Justo. Si tú eres negro y te llamas Justo, yo blanco, ¿cómo me tengo que llamar? Cachis la mar. Lo que este tío me ha tocado la vena, hombre. ¿Cómo te llamas? Bosupé. ¿Qué? Bosupé. Vale. Tenía razón. ¿Cómo puede un negro llamarse Justo? ¿Cómo? Es imposible que un negro se llame Justo. Entonces ahí empecé mi calvario. Dice, pero este señor me ha recordado lo que soy. Tengo que buscar algo para que no deje de ser lo que soy. Entonces hay que recuperar lo que soy. Creencias, ritos, comidas, no sé qué, hay que recuperarlo. Y claro, al recuperar todo eso, hay que compartirlo. En las obras, en la poesía, en los relatos, en la novela, hay que compartirlo. Incluso cuando escribo artículos de ensayo literario, ensayo tal, meto allí textos de mi lengua. ¿Esta lengua qué es? Bubi. ¿De dónde se habla? En Guinea Ecuatorial. Vale. ¿Por qué? Porque me habían recordado lo que tenía que compartir. Y esa es. ¿Me siguen, verdad? Bien. Todo eso, claro, evidentemente tuve que utilizar la escritura latina para poder escribir en mi lengua, evidentemente, porque yo no sabía que existía esto. Claro, no existe. Además, con esto, los teclados no nos permiten escribir, entonces tendríamos que inventar un teclado y, claro, enseñar todo eso, vamos, nos llevaría 300 años. Entonces, mejor utilizamos la escritura latina y ya está. Entonces, encontramos allí, dentro de nuestros textos, encontramos la palabra, la lengua olvidada. Encontramos la oralidad traducida. Traducimos lo que llamamos pequeñas historias, lo que llamamos esta mañana. Lo traducimos al castellano, al español, al francés, al inglés, etc. Encontramos una cotidianidad violentada en nuestras obras. Encontramos una cultura esbozada, es decir, leemos obras con personajes que llevan nombres africanos. Solo en eso. En algún momento, como cuando uno lee la obra de Marian Sue, encontramos frases. O cuando uno lee la obra de Chinua Achebe, encontramos personajes con nombres Ibu, que es su etnia, o frases en Ibu o en Pidgin English. O cuando leemos la obra de Ngugi wa Thiong'o, encontramos también, como en Machigari, expresiones en Gikuyu, etc. O cuando encontramos, no lo encontramos en Senghor, no. Lo encontramos en Che Canta Diop, lo encontramos en Maria Mabá, pero no en Senghor, porque en Senghor estaba el pobre hombre leccionado, totalmente convertido. ¿Vale? Bien. Entonces, todas estas cuestiones nos llevan a una lengua pincelada, mi lengua, porque como mis personajes son de allí, tengo que escribir sus nombres. Una presencia de etnismos, guineoecuatorianismos o guineanismos, ¿vale? Entonces, estos guineanismos son los que nos permiten ahora hablar de la incorporación de términos léxicos de Guinea Ecuatorial en el diccionario de las academias de la lengua española. Incorporación de elementos, por ejemplo, chapear o mangüeña. El guineano parece, quiero un mango, no, quiero una mangüeña. Así dicen muchas veces. O misis, la misis ha dicho, o un envuelto,
Un envuelto es una comida envuelta, cocida con hojas de plátano, es una comida, un envuelto de cacahuete, pescado, etcétera, lo mezclan todo con un envuelto y lo ponen en una olla y tal, y está riquísimo. Está riquísimo. La tumba es lo que tocan los fans, una cosa, un tronco grande para comunicarse, ¿vale? El clote es el vestido, etcétera, etcétera. El chucuchucu, quiero comprar un chucuchucu, no tengo nada que... Un chucuchucu es un puercoespín a los estudiantes. Los estudiantes van a mis asignaturas porque tienen que aprobar, pasar el tiempo, tener su título y buscarse trabajo y punto. Pero a nivel de conceptos, a nivel de... no tengo nada que darles. Lo que yo les doy se lo puede dar cualquier persona. Bien. Entonces decidí irme a África. Decidí pasar meses en países africanos. El norte de Camerún, en Marwa. Es un lugar precioso, hace un calor tremendo, 50 grados. Precioso. O sea, ahí se te van las fuerzas, se te va la presunción. Decir, yo soy, no, se te va todo. Tú cálmate, que yo soy, yo mando aquí. Se te va. O sea, totalmente. Entonces yo estaba ahí meses, 3 meses, vestido de Hausa, evidentemente, 3 meses, hablando la lengua de ahí poco a poco, para integrarme. Y me daba cuenta de la cantidad de estudiantes de español, cantidad, musulmanes, pero cantidad. Cuando yo daba, los profesores daban las clases, los chicos no caben en la sala, tienen que estar por la ventana para tomar sus clases. Y la cantidad o la escasez de medios para poder mejorar esa lengua. Entonces, como yo daba clases de más, iba a comprar piña, porque hay piña natural, lo comes natural, y escucho a unos chavales de 8, 10, 12 años escuchando, y escucho, era una música en español. Y yo me acerqué. Hello, Dad, hello. Do you understand what they say? No. Do you want me to translate it? Yes. Y les hice la traducción al inglés. Oh, Dad, thank you. Era música salsa, que los niños estaban escuchando y viendo cómo lo bailaban en su móvil. Y dice, oh, Dad, thank you, muchas gracias. Digo, si estos niños que tienen 8, 10 años están escuchando salsa, cuando lleguen a la universidad, escogen el español. Primero de la facultad, ahí en Ghana, 370 alumnos que escogen el español como primera lengua. 370. Es decir, en agosto, este agosto que ha pasado. Médicos cubanos, profesores cubanos, y claro, música cubana, salsa, y claro, además tienen expresiones cuando vas bailando salsa, cubana, 2 pasos adelante. Me enseñaban, ayer anoche, me escribo una en WhatsApp, dice, profesor, en mi trabajo hay una pareja, matrimonio, que quieren aprender español y no sé cómo hacer, digo, ponte en contacto con la asistenta de español. Esta mañana me dice, el asistente no puede, digo, pues habla con ellos, ella ha hecho español, digo, mira a ver si tiene un nivel medio o nulo. Si tiene un nivel 0, entonces tú enseñales gramática y montamos un online conversación y de vez en cuando yo les contacto por Skype y tal, y practican y tal. Y dice, de acuerdo. Adultos que quieren aprender español, o que tienen amigos cubanos y quieren charlar con ellos y tal, que quieren abrir una empresa en Cuba, no por España. Si lo hemos dicho hace un rato, en toda África Negra hay un aula Cervantes solo, aula. Ni en Camerún, ni en Ghana, ni en Costa de Marfil, y estamos hablando de más de 1 millón de estudiantes de español. En Ghana ya hay Día, la empresa Día, supermercado Día, ya lo hay. Hay 3, lo llaman Día City, lo llevan unos españoles. Y más empresas españolas, pero Cuba es la que está más presente. Cuba, México, Perú, y ¿cómo se llama? Cuba, México, Perú, Colombia.
en Camerún, Ghana, etc. Entre esos grupos debemos primero hablar de su ubicación, es decir, de su ubicación espacial. ¿Qué llamo ubicación? ¿De dónde proceden estos? ¿Por qué podemos hablar hoy de escritores africanos que utilizan el español como lengua de uso, como lengua de creación literaria? ¿Por qué? ¿El africano ha sido siempre poseedor, propietario de esta lengua africana? No. ¿Cómo? ¿Cuáles son los espacios africanos donde encontramos esa lengua española como lengua de producción? Entonces, si yo avanzo, y claro, tienen ustedes el mapa, y ven, tienen dos flechas, una flecha arriba y otra flecha en el centro, en el Golfo. La flecha de arriba, o sea, la flecha de abajo se refiere a Guinea Ecuatorial, y la flecha de arriba se refiere a la República Árabe Saharaui Democrática. Entonces tenemos ya localizados dos espacios de ubicación del español. La flecha de abajo, Guinea Ecuatorial, Fernando Po, Anobón, etc. De ahí surgen escritores. Tengo un censo de unos 116 escritores de este espacio de ubicación. 116. Entre novelistas, entre teatro, entre poetas, entre... Tengo 116, a veces no me gusta equivocarme cuando hablo. Sí, o sea, están todos aquí, todos. O sea que los sé, 112, me he equivocado, 112, con nombres y apellidos, fotos, etcétera, etcétera. Hasta los más recientes, como Carmen Mangue, como Mayra Rondo, como Aurelia Bistué, las más recientes. De allí. También tengo la relación de los escritores de la parte de arriba, es decir, los saharauis. Pero dentro de estos dos espacios de ubicación, estamos hablando de los escritores de origen africano que tienen el español como lengua de producción literaria, etc. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Los países fronterizos. Los países fronterizos. Eso me hace pensar en los contextos en los que se ha ido aprendiendo el español. Contexto, la escuela. No voy a hablar de la colonización, no. La escuela. Contexto de aprendizaje, el contexto. La familia cristiana que iba a la iglesia, etcétera, escuchando la palabra de Dios en español, ¿verdad? O la familia, digamos, animista, que poco a poco fue llamada animista, que incorrectamente, que poco a poco fue olvidando sus costumbres. Y luego tenemos los medios de comunicación. Este contexto integrado por la familia, digamos, la iglesia y los medios de comunicación ha hecho que el español se vaya interiorizando poco a poco. Y esto, claro, ha dado lugar a una conciencia colectiva española, con desprecio hacia lo propio. Entonces, en esta apropiación encontramos evidentemente un debilitamiento cultural. Es decir, se asume lo hispano, pero en detrimento de lo propio. Por eso encontramos dos tipos de escritores. El escritor en cuya producción vemos claramente referencias culturales, y el escritor en cuya producción existe un rechazo hacia los elementos, no se les puede, digamos, ignorar, ¿vale? Entonces, luego tenemos, vamos avanzando, evidentemente, luego tenemos los referentes de estos escritores. Si miran ustedes la diapositiva, ven a su izquierda unos referentes, ¿cómo se llama? Cervantes, como Gabriel García Márquez, ¿verdad? Arturo Pérez Reverte, ¿verdad?
y la otra, ¿cómo se llama? Carmen. ¿Vale? Y luego a la derecha, a su derecha, ven referentes. Entonces, estos escritores africanos tenían como referentes a los de la izquierda y todo lo que representan los de la izquierda. Pero nunca tenían como referentes a los de la derecha, tipo Cheikh Anta Diop, tipo Chinua Achebe, el que lleva la boina, tipo Ama Ata Eido, la mujer, tipo Ngugi wa Thiong'o, creo que sí, Ngugi wa Thiong'o, etc. Y más. Entonces el escritor africano, digamos como yo y Demirá y otros, no tenían nunca como referentes a esos de la derecha. Siempre tenían como referentes a los de la izquierda. Entonces hemos tenido que llevar a cabo una especie de reaprendizaje para conocer a estos referentes africanos. Los escritores afrodescendientes que se han formado y se siguen formando aquí tampoco tenían como referentes a estos históricos, ¿no? Quizá empiezan a vernos a nosotros como referentes, pero antes de nosotros hubo otros. Es como ahora hablar de feminismo sin hablar de Angela Davis y un montón de mujeres en África y también fuera de África. En el feminismo negro me refiero, evidentemente. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y luego vamos, entre estos referentes, encontramos esto. Me imagino que saben qué significa. Referentes a nivel literario, sí. También referentes a nivel religioso. Es decir, el uso, el aprendizaje del castellano, el uso del castellano como lengua de producción literaria, ha sido gracias muchas veces no solamente a la escuela, sino a la iglesia. Y eso nos ha hecho olvidar a nuestros referentes, a nuestros ancestros. Es decir, por eso ves, ¿quiénes son los ancestros de los africanos? ¿Quiénes son los ancestros religiosos o los ancestros de los africanos? Le Gaulois, ¿oui? Cervantes, ¿sí? El arcángel San Gabriel, ¿sí? Pero resulta que África está llena de referentes religiosos, históricos, políticos, pero muy pocos son los africanos que tienen conocimiento de la existencia histórica de esos referentes. ¿Quién es el único referente que tenemos? Jesucristo. De eso. Pero claro, los escritores vamos utilizando algunas de estas palabras. Grombif, watchman, peluquear, el brujo, el brujero, pepesú, lo vamos incorporando. No en gran cantidad, pero vamos incorporándolo. ¿Por qué? Porque formamos parte de esa cultura, de esa realidad, y lo vamos haciendo poco a poco. Y, claro, todo eso, esto es ahora mismo de Guinea Ecuatorial. He leído a los escritores, a algunos escritores del Sáhara, y también encuentro términos culturales en sus obras, novela, poesía, etc. Y en eso hace un trabajo muy importante María Jesús Alvarado. Es una señora española que tiene una pequeña editorial, Puente Palo, y publica, digamos, libros colectivos de escritores saharauis, con su marido, José Ramón Tramunt, ¿vale? Entonces, también viven ese mismo proceso, pero claro, la diferencia está en que a ellos no se les reconoce ni como país, ni se les ha dado la posibilidad de tener una academia de la lengua como es Guinea Ecuatorial, aunque funciona mal, evidentemente, esa academia, porque yo formé parte de esa academia, pero me echaron. Me echaron por rebelde. Sí, me echaron, me expulsaron. Sí, me expulsaron. Y por eso, eso hace que el director de la RAE, el de ahora, de la RAE, don Darío Villanueva, cuando me ve, el hombre, claro, si yo presento un libro y aparece, preside el acto el director de la RAE y el director de la escuela diplomática, entonces señal de que Justo Colequia es Justo Colequia. Y estuvieron allí. Entonces, ¿por qué? Porque se sentían como obligados a estar.
¿Por qué? Porque, claro, ellos me dijeron que yo formara parte de esa academia y le dije, no, no, me van a echar si formo... Que no, hombre, no te van a echar, que hemos hablado con ellos, no te van a echar, que me van a echar, que no, hombre, que no te preocupes. Claro, me echan. Digo, ¿lo veis? Ya te lo dije, don Darío, que me iban a echar. ¡Oh, va, esta gente! Y claro, el hombre está como... Don Darío, sí, ¿dónde quieres que vaya? Aquí, charla. No interesa promover las lenguas africanas porque no son lenguas de cultura, no son lenguas de conocimiento, no son lenguas científicamente rentables. Entonces hay que utilizar la lengua de cultura, de conocimiento, etcétera, etcétera, que es el francés, el español, el inglés, el portugués, etcétera. Dentro de poco el chino. Bien. Eso hace que las unidades lingüísticas, que lo hay en Camerún, en la Universidad de Yaoundé 1, hay un departamento de lenguas africanas, pero hay muchos, ¿cuántos habrá? 20 alumnos solo. Hay un centro de estudios lingüísticos de las lenguas de Ghana, en la universidad, hay pocos alumnos, pero, digamos, la presencia de las lenguas alóctonas o extranjeras, no solamente es física, sino es psicológica. Es decir, el africano está atrapado en eso, ¿no? Intentamos, evidentemente, Susan George es una economista americana, pero nacionalizada británica, lo dijo, tenía una mesa con Aminata Traoré en Alcorcón, en Madrid, y lo dijo la mujer, dice, mira, el mercado que más ingresos genera en el mundo es la educación, pero no cualquier educación, sino la educación de lenguas extranjeras. Dice, África está generando muchísimo dinero en el aprendizaje de las lenguas francesa, inglesa, portuguesa, española, etc. Mucho dinero. Dice, lo peor es que no se sabe exactamente cuánto genera África. Entonces dice, por eso muchas veces, no dice por eso, se va a impedir por todos los medios que algún país africano, algún gobierno africano promueva la enseñanza y el aprendizaje de sus lenguas. Por eso dice, no es rentable, no es rentable. Y va a pasar. Evidentemente, tiene razón, no deberíamos celebrar, yo qué sé, el Día de la Francofonía. Queremos evitar el uso del término Bantu que nos han impuesto. Cuando decimos África negra, es porque reconocemos que existe África blanca. Es África, al igual que África tiene 6 regiones, norte, sur, este, oeste, centro, ya son 5, ¿verdad? Norte, sur, este, oeste, centro y diáspora, ¿vale? Al igual que África tiene 6 regiones, sabemos que África es blanca y negra. Cuando encuentras a un hermano árabe, es tan africano como un hermano de Zimbabue. Lo que pasa es que a veces la afinidad no es tanto a nivel religioso como a nivel político, ¿vale? Entonces, pero todos nos consideramos africanos. Fíjense, hace años Marruecos abandonó la Unión Africana, ahora ya se ha incorporado otra vez la Unión Africana, por razones políticas, evidentemente, para tener más fuerza y evitar que la sexta reconocida por la Unión Africana es la diáspora, con entidad política. Tiene su sede en Haití, la primera república negra independiente, Haití. Haití forma parte de la Unión Africana como miembro nato. Entonces, si la Unión Africana tuviese dinero, implementaría esa sexta región. Pero como no tiene dinero, es como si no existiera esa sexta región. Con esa sexta región se intenta englobar e incluir a todos estos otros africanos, negros o no negros, que no tienen ubicación en África, que tienen vinculación histórica con África. Pero claro, al no tener fondos, la Unión Africana es como si no existiera.
incluso, digo a todos, incluso los negros americanos que han encontrado su ubicación genética con la prueba del ADN en África, todos estos forman parte de la sexta región. Es como yo también, yo formo parte de la sexta región. Aunque tenga origen africano y tenga vinculación psicológica, pues formo parte de la sexta región. ¿Explico? Entonces, estos adjetivos, es decir, subsahariano, sea africano, bantú, etcétera, nos lo imponen. Yo cuando llegué a este país el término subsahariano no existía. El señor Inungo lo sabe, pero no existía. De repente empieza, subsahariano, ya me asusta. Ya no existo como africano, soy subsahariano. ¿Cómo subsahariano? Es un término, por eso dije esta mañana, señores, vamos a buscar qué significa cuento en nuestras lenguas. ¿Cuál es la palabra? Y le dije, buata, historia, siata, pequeña historia. ¿Qué significa subsahariano? Subsahariano. ¿Saben qué significa subsahariano? No. Es decir, sub. No existe. No existimos. Desde el momento en que aceptamos eso, los africanos lo aceptamos, nuestros países lo aceptan, lo utilizamos nosotros también, nos estamos autoconvenciendo de que no participamos, ni existimos, ni valemos, ni nada. Y por eso, incluso en presencia de poderosos hombres de España, ministros, etcétera, lo puedo decir. Digo, usted no quiere que yo exista, porque usted me llama subsahariano. Si yo le llamara subespañol, ¿qué diría? O subpirenaico. Ay, verán. Entonces, por favor, dejen de utilizar esos términos. Lo que pasa, el caso es que nosotros mismos, nosotros africanos, lo hemos interiorizado. Digo, yo soy bantú. No existe. Yo soy subsahariano. Tú eres senegalés, tú eres costa marfileño. Y Costa Marfil tampoco debería existir esa palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no es Costa de Marfil? Burkina Faso, sí. Sí. Congo, sí. Camerún. Los camarones. Guinea Ecuatorial. ¿Por qué? Y lo digo siempre. Guinea viene de Guinawen, negro. Guinea Conakry, Guinawen, negro. Guinea-Bissau, Guinawen, negro. Guinea Ecuatorial, Guinawen, negro. Etiopía, rostro quemado. Entonces, ¿qué? Nigeria, negro. Níger, negro. Etcétera, etcétera, etcétera. Y yo soy de Níger, soy de Nigeria, soy guineano. Habría que empezar a cambiar todos esos nombres. Pero ya no podemos, baja. Ya no podemos. Ya no podemos. Estamos vigilados. Ya no podemos. Hispanidad oficial. Es decir, Guinea Ecuatorial no forma parte de la hispanidad. Es decir, no forma parte de la Sociedad General Iberoamericana de Naciones, que es como la francofonía, que es como la Commonwealth, que también los países hispanos tienen lo suyo, la Sociedad General Hispanoamericana de Naciones, como la hispanidad, y no existe ni Guinea Ecuatorial ni el Sáhara. Entonces es como una especie de orfandad. Una orfandad que no solamente es a nivel institucional, sino también a nivel de los premios, la concesión de premios. Es decir, la francofonía reconoce, digamos, el interés y la importancia literaria de los escritores de origen africano, llámense cameruneses, senegaleses, gaboneses, costamarfileños, congoleños, etcétera, etcétera, y les premia con los premios importantes de la francofonía, Goncourt, etcétera, etcétera. Reconoce la importancia de los escritores de origen, digamos, africano dentro del mundo anglosajón. Por eso les premia con grandes premios, el de América, Pulitzer, etcétera, etcétera. Pero no reconoce todavía a los escritores
que tienen el español como lengua de producción literaria. ¿Entienden por qué? Exclusión, no presencia dentro de la sociedad general americana de naciones. Entonces lo que estamos diciendo es esto más o menos. Marruecos, Camerún, etcétera, República de Guinea Ecuatorial con academia, República de Sahara Saharaui sin academia. Escritor, tanto de origen africano, tanto los mayores como los nuevos, nunca olvides tus raíces, porque con tus raíces tu lector se va a enriquecer. Porque si le cuentas lo que el lector ya sabe, no va a leer. Ahora, si le cuentas lo que no sabe, leyendo tu libro, si aprende, siempre te leerá. Eso es lo que tenía preparado para ustedes. Cuando ustedes quieran, sigo aquí. Muchas gracias. Una intervención magnífica, desde luego, porque en cada uno de los temas se podría profundizar durante horas en la propia.